Sustico, nervios, ay, sí, muchas cosas encontradas. El sustico por la novedad, por sentir, oye, voy a traer una vida. Me lo imaginaba como así, como de ese modo, más tranquilo y feliz, como normalmente lo sueña uno. Pues siempre le dicen a uno de que es muy fuerte, de que es muy doloroso, pero bueno, yo creo que con las ganas que uno tiene o espera ese momento, se hace doloroso y hermoso. Yo puedo comparar entre mis 3 partos y fue una montaña rusa. Pienso que el embarazo, toda la gestación lo romantizamos mucho. Lo romantizamos del hecho, lleva un bebé, para muchos como su incubadora, pero el embarazo tampoco es fácil. O sea, lo celebran, pero quien está embarazado pasa por todos los cambios físicos, emocionales, dolores, cansancio, vómitos, agotamiento, pesadez. Las mujeres para parir cambiamos toda nuestra estructura, es decir, somos unas antes de embarazarnos, somos unas que vamos cambiando día a día en el embarazo, pero finalmente cuando vamos a tener un parto somos otras, ¿cierto? Nuestro cuerpo se modifica en los últimos días del embarazo para abrirse, por decirlo de alguna manera, a recibir este bebé. Todo puede suceder en el momento del parto. Uno espera que pueda ser, entre medio del dolor y lo complejo, el mejor recuerdo que puedas tener, ¿cierto? El día del parto, la mujer empieza a tener cambios hormonales que van a estar determinados también por la respuesta de su bebé. ¿Sí? Un trabajo de parto no inicia si no están de acuerdo, es decir, si no hay un bebé que esté listo y una mamá que esté preparada. Menor de edad, llevando el bulto con ese dolor tan fuerte porque incluso era tanto la fuerza que me partió un diente, sudaba frío, tenía muchas ganas de ir al baño, entonces uno como, no sé, uno decía, es que me puedo dar del cuerpo acá, era como esa cosa, no quiero hacer daño acá. Cuando el bebé viene ya de salida es muy difícil uno contener como la idea de que no se salga, él viene con toda la fuerza y ya, y sale, entonces el lugar que usted esté, en ese lugar sale el bebé. Entonces es como una situación que no la puede controlar uno. En la mente de la mamá pasan cosas fantásticas, o sea, pasan cosas que son demasiado grandes para ese momento, ¿cierto? La mamá va a sentir miedo, va a sentir preocupación, siente angustia, porque está precisamente una vida dependiendo de ella 100%. Y aun cuando ella no sea capaz de nombrar ese miedo, su organismo sí lo percibe. Entonces es una mamá que está ansiosa, que el dolor le genera sensaciones de vulnerabilidad, de sentir que necesita estar protegida. Traumático no, una felicidad que me dio, pero sí fue muy doloroso al tenerlo, porque es terrible, quedé sin ganas de tener más niños, del dolor. La mujer que está en trabajo de parto siente miedo. Y ese miedo, dependiendo de cómo se acompañe, la va a ayudar a progresar en su trabajo de parto, porque al final necesita esa energía para parir, o al contrario la va a bloquear, ¿cierto? Y va a hacer que su trabajo de parto sea mucho más largo porque tiene miedo y le da miedo que progrese. Sucedió en mi parto particularmente el trato del personal médico en especial, no el que uno espera, no esa sensibilidad, no esa comprensión. Entonces hubo como sucesos muy particulares que marcaron y que de hecho fueron de las cosas que decían, no, yo ya no quiero tener más hijos, no quiero volver a pasar por esto. La violencia obstétrica es precisamente un término que hemos utilizado en los últimos años, digamos alrededor de 20 años, para nombrar un tipo de violencia específico que solamente se da para las mujeres que están embarazadas. No necesariamente está circunscrito al parto, sino que tiene que ver con la mujer que está en embarazo. Cuando hablamos de violencia, es el ejercicio de la fuerza de alguien sobre otra persona. Me sentí muy feo al ver que esa enfermera me tratara así, yo bien mal, que no podía levantarme
no me podía subir yo sola a la camilla y le pedí la manito y no me la dio. Ah, subas usted sola. Pues me di cuenta que no era la forma como se debía concebir. ¿Cierto? Y en el término de violencia obstétrica lo que estamos hablando es de que es esa violencia o esa fuerza ejercida en contra de la voluntad de una mujer que está embarazada o que está teniendo su bebé o que acaba de parir, que sería el periodo obstétrico. Yo después del parto, ya cuando todo pasó, incluso es increíble porque hasta los ginecólogos lo naturalizan y me dijeron, no, eso es normal, eso es muy común. Y yo, pues no debería ser tan común porque el parto es supremamente importante para la mujer, para la madre, no debería ser de esa manera. Ya después del tiempo, de las experiencias que yo tuve, vengo a darme cuenta que eso es una violencia obstétrica. Nos programaron a que normalizáramos muchas actitudes y muchos comportamientos sociales. Simplemente por no saber hablar ante algo que no me parece normal, ante un trato que no me deben de brindar o ante que me impongan las cosas que no se deben de hacer. Ah, sí, a mí no me fue tan mal, no, tal cosa, pero cuando uno empieza a devolverse a la historia y entender, claro, yo viví violencia. Tipos de violencia, ¿cierto? Entonces, puede ser verbal, puede ser física, puede ser emocional. Otro momento en el que puede percibirse violento es la ruptura de membranas o romper la fuente, ¿cierto? De una manera artificial. No reventé fuente, me lo tuvieron que reventar allá una enfermera, pero súper grosera, horrible esa enfermera. Podríamos tener ese momento de romper la fuente para varias razones, ¿cierto? ¿Por qué es percibido como violento para las mujeres? Porque no se les informa y no se les pide el consentimiento. Médicamente, romperle la fuente pues no sería un acto malo, ¿sí? Si es para buscar que el bebé no se haya hecho popó, porque estamos viendo que algo en el trabajo de parto no está funcionando. Pero en general uno podría no romper membranas en el trabajo de parto si no está buscando algo adicional. El médico me dijo, mamá, te voy a ayudar a que tengas tu bebé hoy, y me reventó membranas. Me dijo, quítate todo, quítate tu ropa interior, te vas a poner esta bata y te vas a acostar. Yo hice tal cual como él me lo dijo y él me introdujo sus dedos y me reventó membranas. Para mí fue algo tan doloroso, o sea, yo nunca había sentido ese dolor tan profundo. La violencia está en no informarle a la mujer de lo que está pasando y que tiene derecho a decir sí o a decir no, ¿cierto? A dar su consentimiento. Me rompieron la fuente porque así podían hacer el bebé más ligero. Un tipo de violencia que es percibido por las mujeres es los tactos vaginales. Durante el trabajo de parto no deben hacerse por horario. Hay instituciones donde lo tienen reglamentado. Sabemos que no se debe hacer en un horario establecido, sino que se va a hacer para el seguimiento del trabajo de parto y ojalá no antes de cada 4 horas. ¿Sí? Porque también sabemos que las modificaciones del cuello son dinámicas, entonces no es necesario hacer tactos vaginales cada hora. Entonces los practicantes me hacían los tactos cada vez que a ellos se les ocurría, entonces abre las piernas y me tocaban, y bueno, pues porque ellos son los que conocen del tema, pero fue muy incómodo. Eso era cada momento, el tacto, y eso fastidia, y eso pues como duele, y uno se siente incómodo porque cada momento, y era el tóquenme, y yo ya estaba que no daba más. Entonces, cuando ya me vieron que ya no podía más, fue que me hicieron una cesárea. Y tú te imaginas uno en un trabajo de parto con dolor, con toda la sensibilidad, y que además de todo tenga que abrir sus piernas y exponer sus genitales cada hora regularmente, pues eso es percibido como violento. Entonces, pónganse pues que vamos a ver en cuánto está. ¿Sabe pues en cuánto está? Y eso me parece tan desagradable. Entonces eso sí, muy maluco. A mí me lo hicieron, yo me provocaba pegarle un puño a la enfermera o al doctor, porque es que eso es muy desagradable, ese tacto. Hay una percepción de violencia, por ejemplo, sobre la colocación de oxitocina, del pitocin, en el trabajo de parto. El médico de turno de urgencias ordenó la oxitocina, la pitocina para acelerar el trabajo de parto, y me hizo la maniobra para poder hacerme dilatar más. Pero apenas firmé el consentimiento para la oxitocina, me hizo la maniobra. Un cerebro que no puede producir oxitocina porque está estresado en un hospital
probablemente va a requerir esa mujer que se le ponga una oxitocina adicional. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos los partos son atendidos en un hospital. Y en ese contexto, pues ya vamos a saber que esa mujer no va a producir su oxitocina normalmente y por eso se conduce el trabajo de parto. Sí me pusieron pitocin, no me preguntaron y no hubiera querido tampoco, porque, no sé, me parece como que no es natural. El médico me dijo, te voy a poner una droga, pero no supe qué tipo de droga. ¿Una mujer puede negarse a que le pongan oxitocina en un hospital en su trabajo de parto? Sí, puede negarse, ¿sí? Y también puede solicitar que si le están poniendo oxitocina porque en algún momento lo aprobó, también se suspenda. Porque los dolores de la oxitocina sí son más intensos, son más dolorosos. Pero yo no supe o tampoco me lo dijeron si lo quería o no. Simplemente lo impusieron, simplemente me dijeron, te vamos a aplicar esto es lo mejor en este momento para ti. De igual forma, no te podemos aplicar nada más para el dolor, simplemente necesitamos es que dilates más rápido. El cerebro, cada vez que produce oxitocina, produce endorfinas para que ella tenga sensación de calma. La oxitocina sintética no entra al cerebro, es decir, no aumenta las endorfinas que serían como la recompensa para esta mujer. Entonces es importante eso, ¿cierto? Porque precisamente por eso las contracciones se perciben más dolorosas. La episiotomía es el corte en el periné de la mujer y se hace un corte generalmente hacia el ano, hacia la parte de abajo, pero también se puede hacer hacia los lados. Creo que me hicieron una pequeña rajadura, no sé, sentí como un pinchazo por allá, pero muy pequeño y listo, ya listo todo, quedé desmayada del dolor. El procedimiento de la episiotomía entonces se va a considerar violento cuando no es bajo el consentimiento de la mujer. Cuando se hace de manera rutinaria, es decir, a todas las mujeres en el hospital se les hace episiotomía o cuando se hace sin anestesia. Yo sentí que me atendieron bien, lo maluco fue como esa episiotomía que le hacen a uno, que es como que unen a uno y eso es lo maluco, ¿sí me entiende? Porque como para mi concepto no se debió hacer porque la partera me dice, usted no se pudo hacer eso porque usted podía tener el niño sin hacerle eso. Entonces eso fue lo que me pareció horrible. ¿Cuándo puede no ser violento? ¿Sí? Cuando uno va a necesitar hacer una episiotomía, cuando un bebé esté teniendo sufrimiento durante el expulsivo, es decir, la salida, que la frecuencia del corazón que se debe chequear regularmente durante el expulsivo esté teniendo alguna alteración que haga que necesitemos que ese bebé nazca rápido, ¿sí? Que no podamos esperar más. Bueno, entonces en esa ocasión puede ser que la episiotomía acelere un poco ese momento de la expulsión del bebé. Fue tremendo, se me montaban los médicos y las enfermeras acá a hacerme fuerza porque yo ya no tenía la voluntad de pujar. O sea, de verdad que ya llevaba mucho tiempo y muchas horas en trabajo de parto, soportando dolores muy fuertes. Entonces, ellos tuvieron que ayudarme. Y hay un tipo de violencia que pasa solamente en el parto, que se llama la maniobra de Christeller, y es que precisamente se ejerce fuerza física sobre esa mujer, sobre su abdomen, para empujar a nacer el bebé, ¿sí? Malamente se cree que eso es una maniobra que va a ayudar a que el bebé nazca más rápido, pero en realidad no va a ser así. Ese bebé no va a nacer más rápido porque le ejerzan fuerza sobre el abdomen, porque precisamente lo que les hablábamos de la oxitocina tiene su propio sistema para empujar el bebé afuera. Pero ya yo no podía, ya yo me sentía muy débil, entonces me ayudaron a impulsar la barriguita hacia allá. Bueno, la vamos a ayudar, pero usted tiene que hacer, hágale duro, duro. Fue muy doloroso porque tú sentías que totalmente la persona ponía su peso y tras de eso la necesidad tuya de pujar. Entonces era como que, bueno, sale ya o me voy a desmayar aquí literalmente. Hicieron la maniobra de Christeller conmigo para salir rápido del parto, porque no estaba pujando de la forma adecuada. Entonces, sin pedirme permiso, sin pedirle permiso al ginecobstetra, simplemente hicieron la maniobra. Un parto por cesárea se hace a través de la pared abdominal, ¿sí? Se saca el bebé por la pared abdominal, generalmente por una incisión muy cerca del pubis. Esa incisión se hace la piel, el músculo, la cavidad peritoneal y después se llega al útero, entonces son muchas capas las que se atraviesan, eso no es como sacar una uña, o sea, es un proceso muy difícil que se haga muchas veces y en muchos hospitales no significa que no sea difícil. Las enfermeras habían preparado un equipo de cesárea porque habían atendido como 6 cesáreas ese día. Mi bebé nació a la 1:20 de la tarde.
y el ginecobstetra de turno pues había hecho solo cesáreas, entonces a ellos les parecía que era más fácil ir a cesárea. Una cesárea tú sabes a qué horas empiezas y más o menos puedes saber a qué horas nace ese bebé. Y por eso en muchas instituciones que atienden muchas mujeres, un volumen grande de mujeres, pues prefieren hacer cesáreas una tras otra porque sí les va a garantizar que mamá y bebé salen en un momento del procedimiento. Me impresionan porque sé por mis familiares que últimamente es como para los médicos más cómodo hacer cesárea que tener un parto normal. Para ellos es como más cómodo y más lucrativo. Había pedido la epidural porque soy una persona que no tolera fácilmente el dolor y no me la dieron, me decían que no había en ese momento, que tenían muchas pacientes antes de mí, que tenía que aguantar. Empecé a sentir demasiado dolor después de 2 horas de la maniobra y el medicamento, así que sentía ganas de vomitar. Un procedimiento que también puede considerarse como violento es la epidural analgésica, ¿cierto? La mujer que no la necesita, pues no tendría por qué tenerla, pero la mujer que la necesita también tendría que tener la posibilidad de tenerla. Y muchas mujeres en muchos hospitales solicitan la epidural y no se las dan, teniéndola en el hospital, ¿cierto? Como en venganza. Yo le dije a la doctora que me atendió en las urgencias que no me parecía necesaria la epidural, pero de todas maneras me hicieron firmar el consentimiento para ponerme la epidural, que porque era necesario, porque de todas maneras al pasar el tiempo de dilatación iba a ser mucho más doloroso. Entonces, pues uno como no tiene el conocimiento, entonces lo firmó. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que les ponen la epidural para que estén calladas, para que no griten, para que no representen para ese personal que las está atendiendo pues un estrés. Me dijo, ¿para qué se embarazó? Me dijo así, una palabra así toda rara. Y yo, normal, yo no le contesté, sí me dio como rabiecita que me contestara de esa manera. También es violento que una mamá le hablen en una manera fuerte, ¿cierto? En un tono de voz alto, que incluso le den insultos, ¿cierto? Que le hablen con insultos, que es lo más frecuente que vemos que hablan como violencia obstétrica. Y ella me decía, me dio una nalgada y me dijo, cállate, no grites más. Y si sigue gritando no te voy a atender. ¿Vas a seguir gritando? Mi dolor no me permitía hablar, pero yo le dije que sí iba a seguir gritando. La lógica me decía que no me podías tratar mal. O sea, no me podías violentar así. Me decían que dejara de llorar, que eso que no valía la pena, que lo importante era sacar la niña. Pues obviamente sí era importante, pero también era importante estar tranquila y saber qué estaba pasando. Cuando me hizo un tacto la enfermera, yo grité. Y entonces ella me dijo, es que deje la bulla. Así como lo cogió, así lo tiene que soltar mi hija. Así me dijo. Y yo le dije, como usted no es la que le está doliendo, ya. Porque eso es maluco, sí, que lo traten a uno así. Como yo era primeriza, no sabía mucho del tema, una enfermera me dijo algo y me dijo, usted piensa que como entra sale, no crea que cuando lo estaba haciendo usted estaba gozando, ahora sufra las consecuencias. Y entonces yo me sentía ahí como muy maluca y ya cuando me dijeron que pujara, pues la verdad pasó algo que me hice pues como el 2. Entonces un enfermero me regañó y yo no tengo la culpa y me regañó horrible, que mire cómo volví eso y yo no tengo la culpa. Yo sentí esa sensación y me sentí como muy mal ahí. La enfermera me regañaba, pero yo decía, qué pena. Me oriné, o sea, yo no tomé como que, yo decía, esta señora me está regañando porque yo me le oriné en la camilla, y yo era como con pena y yo le decía, discúlpeme, pero cuando yo le decía, discúlpeme, en ese segundito, ella decía, vea que casi lo mata. Pero hay un tipo de violencia que es muy importante mencionar y que quizás puede tener en parte culpa de las otras violencias, que es la violencia en el sistema, ¿cierto? Entonces, la vulnerabilidad que tiene una mujer en el sistema de salud en Colombia, ¿sí? Una mujer puede sentirse violentada por el solo hecho de que no le autoricen una ecografía o que no le autoricen una cita que requiere con un especialista
o que no pueda parir en cierto hospital y tenga que parir en otro por el aseguramiento. Por no tener que la salud esa, o sea, no tenía unos privilegios por no tener pues la salud pagada, eso, no podía acceder a X cosas que yo las necesitaba. Yo era ventera ambulante y pues lo que ganaba era muy poquito y no tenía pues como para cubrir algunos gastos que son necesarios, entonces tocaba aguantarse porque no se podía. El término parto humanizado es un término que se empezó a utilizar precisamente en contraposición de la violencia obstétrica. Un parto en el que la mujer sea quien decida lo que va a pasar, en el que la mujer sea respetada desde su intimidad, desde su proceso de parto y que su bebé también sea respetado, ¿sí? Se ha tenido en cuenta. Un parto respetado es un parto en el que la mujer esté acompañada, soportada emocionalmente, que se le permita movimiento, que tenga un ambiente en el que se sienta cómoda. Uno entiende que todo el mundo no asimilamos los dolores de la misma manera, que hay personas pues que son más frágiles, que se quejan más, que gritan más, que llaman más. Se les olvida que es una persona la que está ahí expuesta a un montón de personas más manoseándola, por así decirlo. Entonces se siente uno vulnerado completamente. La verdad es la exposición de tu cuerpo desnudo ante muchas personas es lo que de pronto nos hace sentir vulneradas a muchas. Entonces el proceso de parto para muchas no es color rosa, definitivamente. Puede haber un parto por cesárea humanizado, es decir, una mujer que está de acuerdo con su cesárea, que decidió su parto por cesárea, tomó la decisión también y firmó, y más que firmó, está de acuerdo con lo que está pasando. Yo no sé cómo hacen los médicos para decir ese tipo de cosas en un momento en el que uno en ese momento se encuentra, porque son muchas sensaciones, son muchos sentimientos encontrados que uno quiere que nazca su bebé, lo quiere conocer, si es bien anhelado, uno quiere que ese momento llegue y ellas o ellos dicen ese tipo de comentarios. Yo creo que eso lo frena mucho a uno y lo hace sentir a uno muy mal, digámoslo, en ese momento. Quienes atienden los partos, quienes están acompañando los partos en los hospitales, generalmente y en la mayoría de los hospitales, son personal que está ahí con otros roles, es decir, es el médico general que aparte de atender a la materna, el médico rural o el médico general normal, tiene que atender el viejito y el niño, ¿cierto? Y probablemente la obstetricia no es lo que más le gusta en la vida. Yo creo que las personas que trabajen en los servicios de obstetricia sí tienen que tener cierta empatía por esto, ¿cierto? Y deben saber o tener entrenamiento de entender que este es el momento más importante de la vida de un ser humano, de dos seres humanos, de una mujer que pare y un bebé que nace. Principalmente es porque es un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la atención y que quienes nos están atendiendo no llegaron acá por obra y gracia del Espíritu Santo. También sus madres tuvieron que pasar por esta situación y los tienen a ellos allí donde están con un propósito. Entonces, más que darle función a su profesión, es hacer uso de la ética. No lo estamos haciendo con el fin de incomodarlos, no, lo estamos haciendo con el amor del mundo, porque muchas estamos anhelando ser madres.